Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su amigo y hermano Pastor Israel Gómez. Es para mí una gran bendición poder seguir este tipo de diálogo, de charla, de comunicación, como usted quiera mencionarle. Para mí realmente es sumamente importante, como hombre de Dios, poder crear conciencia de lo que pronto la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tendrá que recibir como una bendición. Yo me refiero al arrebatamiento de la iglesia. Mi enfoque, mi preocupación, todo mi interés es que nosotros podamos entender que los tiempos en que estamos viviendo actualmente son tan importantes que tenemos que tener información más seria, haciendo más conciencia de lo que el arrebatamiento de la iglesia significa para nosotros. Lamentablemente, a veces la forma en que tratamos de llegar a nuestra gente es en una forma distinta, donde no creamos una conciencia de esta verdad. Realmente los púlpitos son para edificación, exhortación y consolación, que es la profecía. No hay otra profecía que no sea esa, conforme a 1 Corintios capítulo 14, verso 3. El apóstol Pablo hace énfasis de que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Ahora que yo voy a estar hablando con ustedes relacionado con el arrebatamiento de la iglesia, pues yo estoy siendo usado en la profecía, porque es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Para que nos podamos ir relacionando con lo que yo quiero traerles a ustedes, y es posible que a lo mejor el tiempo no me dé para yo poder traer toda esta información, pero si no me da, entonces podemos tener una segunda parte de esta charla que para mí es de suma importancia que podamos compartir con ella. Para esto vamos a utilizar una versión bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y ahí vamos a considerar el verso 17, que dice así al filo de la letra: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo lo que está es dando una palabra de consolación, edificación y exhortación a la iglesia de Corintio, porque los problemas que habían en la iglesia de Corintio son los mismos problemas que existen actualmente en nuestras congregaciones: falta de comunicación. El apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, lo que viene es a traer luz en medio de una iglesia que estaba contaminada con el judaísmo. Ellos entendían que para poder ser salvos tenían que practicar la gracia y también un poquito de ayuda con la ley. En otras palabras, tenían que circuncidarse y llevar a cabo unas prácticas que ya Jesucristo en la cruz hace 2000 años las absorbió. Teniendo este punto claro, es importante que nosotros ahora entendamos que cuando hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es un evento único. No podemos confundir el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesucristo. Son dos cosas totalmente distintas. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio escondido de las generaciones pasadas, que el apóstol Pablo hace referencia a esto en Efesios capítulo 3. Un misterio que para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, es una gran bendición. Pero
Hay miles y miles y miles de amados hermanos buenos, queridos, que he conocido tantos, y conozco tantos, que aman al Señor. Hacen cualquier cosa por servirle al Señor y cualquier cosa por hacer las cosas bien. Pero la falta de edificación, consolación y exhortación, que es la profecía, no les permite disfrutar de esta libertad y de esta alegría que tenemos en saber que hay un arrebatamiento de la iglesia. Una vez más, el arrebatamiento de la iglesia es un evento distinto a la segunda venida de Jesucristo. Es posible que en otra ocasión podamos hablar sobre este tema, dando una explicación un poquito más clara de la segunda venida de Jesucristo con todos sus matices proféticos. Pero ahora me interesa darles a ustedes aproximadamente unos 7 ejemplos que la Biblia nos muestra de que realmente hay evidencia bíblica para entender que la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, será arrebatada, será quitada de este cosmos, de este mundo, compuesto por política, social y económico. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, pues tendremos la oportunidad de estar con el Señor, mientras aquí abajo el mundo se va a ir desarrollando en un matiz político, social, económico, donde vienen otras formas de gobierno, entiéndase por el anticristo, pero realmente este no es el momento para poder traer esa información. Me interesa urgentemente hablar sobre estos 7 aspectos relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, hay 7 evidencias que nos muestran que realmente sí será y habrá un arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, verso 24, hay un hombre que se llama Enoc con C, porque existe otro Enos con S. Es decir, que de toda esta línea mesiánica por donde viene a nacer Jesucristo, cuando hablamos de la línea mesiánica, estamos hablando de la línea por donde Cristo va a nacer. Entiéndase, esa línea es la siguiente: Abel, Set, Enos, Cainán, Mahalalet, Paidán, Lamet, Matusalén, Enoc con C y Noé. Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, luego el nombre conocido como Israel, y de Israel, el cuarto hijo de Israel se llama Judá, por donde pasa la línea mesiánica. Judá, luego entonces Moisés, Josué, los jueces, entiendas entonces Saúl, David, Salomón, y de Salomón tenemos la línea mesiánica por Roboam, y Roboam obviamente nos lleva, la línea mesiánica entra en cautiverio por 70 años, y de ahí, después de salir, la línea mesiánica sigue por Esdras, Nehemías, Zorobabel, y nace Jesucristo. Entendiendo esto, que la línea mesiánica es sumamente importante para que realmente podamos tener claro la importancia de las Escrituras. Las Escrituras nos dan a nosotros las llaves para entender realmente a Dios, Cristo
y el Espíritu Santo. Volvamos a Génesis capítulo 5, verso 24. Habla de un hombre que se llama Enoc, con C. Este hombre, en medio de todos los que estaban en la línea mesiánica, los antediluvianos, este hombre es arrebatado. Dios se lo llevó, tipo del arrebatamiento posterior que vamos a tener de la iglesia. Y Dios se lo llevó porque la corrupción que había en ese tiempo era una corrupción a tal momentos en que Dios le da orden a Noé para que construya un arca. La construcción del arca de Noé dura aproximadamente unos 100 años. Algunos dicen que 120 años, pero hasta cierto punto es falta de conocimiento bíblico. Y entiéndase que en esos 100 años que Noé está construyendo el arca, son muchas las burlas que Noé recibe por la gente que pasaba y miraba a un hombre que está construyendo un arca donde primeramente no llovía porque solamente salía un vapor de la tierra y era suficiente para fortalecer la tierra. Y en adición a eso, el mar estaba aproximadamente a unas 35 o 40 millas donde él estaba. O sea, era imposible que lloviera, mas sin embargo, Dios le da una orden a Noé y Noé construye un arca porque Noé creyó lo que Dios le había dicho. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde realmente es la relación de Dios con el hombre para que ahora en esta dispensación de la gracia el Espíritu Santo es el que tiene el control aquí en la tierra, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que realmente le da iluminación a nosotros, los creyentes, para que esa iluminación, conforme el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Iluminación. Es la única vez que usted va a ver esta palabra en las Escrituras que diga iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros tengamos un entendimiento a través de las Escrituras. No es a través de las experiencias personales. No es a través de las emociones. No es a través de la parte cultural donde nosotros nos desarrollamos. No es a través de la vida étnica que pueda tener una comunidad que por muchos años ha practicado unas enseñanzas en determinados grupos sociales donde han hecho un conocimiento étnico, o sea, una enseñanza general para ese grupo en general. Entiéndase, puede ser una tribu, puede ser una organización que estableció ese conocimiento en términos de constitución y reglamento. Realmente es sumamente interesante entender que cuando hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, la única forma en que el Espíritu Santo puede iluminar al hombre es a través del conocimiento de las Escrituras. Son 7 pasos, 7 ejemplos bíblicos que quiero traerles para que podamos disfrutar que el arrebatamiento de la iglesia es una realidad. No nos dejemos engañar por las circunstancias que nos rodean y por los movimientos que se han levantado últimamente, donde apelan solamente a la parte económica o a la parte, digamos, en la parte del conocimiento, esa área donde Santiago es bien claro en Santiago capítulo 3,
comenzando en el versículo 13 en adelante, donde habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, y habla de la sabiduría que es pura, que es santa, que es entendible, que es pasiva. Una sabiduría que viene del cielo. Amados hermanos y amigos, hasta aquí vamos a hablar hoy. Más adelante estaré hablando sobre el segundo aspecto o la segunda evidencia del arrebatamiento de la iglesia, segunda prueba que está basada específicamente en nuestro amado hermano y amigo que sé que está vivo, Elías. Por ahora, volvamos otra vez al texto original en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que nos dice de la siguiente manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a disfrutar esta práctica, y yo sé que todos los que han nacido de nuevo, todas aquellas personas que en serio están siguiendo al Señor y en serio viven una vida de santidad, no de santidad física, sino de santidad a través de la palabra, van a disfrutar estas prácticas porque serán de gran bendición para todos nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habló el hermano y amigo Israel Gómez. Hasta la próxima. Dios le bendiga.